Buenos días a todos, bienvenidos a Grace Church en español. Si yo no he tenido el privilegio de conocerles, mi nombre es Robbie y yo sirvo con el pastor de enseñanza aquí. Antes de seguir con la serie de 2 Corintios, les quiero informar de algo que está pasando aquí en Grace Church en español en nuestra sede de Taylors. Hoy a las 6:30 de la tarde vamos a estar disfrutando de un tiempo de oración juntos. Nosotros vamos a celebrar nuestra noche de oración y es uno de mis eventos favoritos que tenemos durante el año, donde ambos, la sede en inglés y la sede en español, se juntan para orar juntos, para cantar juntos, para adorar a Dios juntos y para también tener un tiempo de disfrutar juntos. Entonces vamos a empezar a las 6:30, vamos hasta las 8 más o menos, vamos a orar. Hay mucho para qué orar ahorita en nuestras vidas como individuos, como familias, como iglesia, como el mundo, como este país. Y entonces queremos hacer esto y realmente ser el cuerpo de Cristo al unirnos. Y les invitamos, si viven en el área de Greenville, por favor vengan, pueden disfrutar de este tiempo junto con nosotros. Ahora vamos a seguir con nuestra serie de 2 Corintios. Vamos a estar en el capítulo 6 y déjenme orar para entrar en el texto. Señor, te damos gracias porque eso es lo único que nosotros podemos decirte. Como seguidores de ti, reconocemos la gracia que nos has demostrado por reconciliarnos de vuelta a ti, como vimos la semana pasada. Y ahora, Señor, sabemos que aunque estamos reconciliados, igual vivimos en un mundo caído, un mundo difícil y donde enfrentamos pruebas y dificultades. Sin embargo, Señor Jesús, sabemos que tú estás con nosotros, tu Espíritu está en nosotros, renovándonos, haciéndonos más y más conforme a tu imagen, y por eso, Señor, te damos gracias. Pedimos que esas palabras sean de beneficio, de crecimiento, de edificación, no solamente para nosotros como individuos, sino para nuestras familias y también para nuestra iglesia. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, vamos a estar en el versículo 3 del capítulo 6, el versículo 3 del capítulo 6, y vamos a ir hasta el 13. Y es uno de los pasajes donde más vemos un ruego personal de parte de Pablo a los corintios. Cuando recién llegado a Costa Rica me hice amigos de una familia, y en esa familia tenían un hijo que tenía como más o menos 16 años. Él se llamaba Juan. Y Juan en ese tiempo estaba pasando por problemas de noviazgo. Entonces él venía a mí, me decía: Robbie, ¿qué hago? Porque yo le he demostrado todo mi amor para esa muchacha. Le he dado todo lo que ella quiere. Yo le he dicho las cosas que ella quiere decir. Yo he hecho sacrificio para ella y ella simplemente no me responde. Ella no lo ve en mí. ¿Qué más tengo que hacer para probar que yo la amo? Y yo me imagino que muchos de nosotros hemos experimentado eso, tal vez a un nivel más profundo. Tal vez tenemos hijos que nos han rechazado después de que nosotros los hemos criado. O tenemos un jefe donde nosotros hemos puesto todo nuestro trabajo, todo nuestro trabajo, toda nuestra energía en ese trabajo, y igual no nos dice nada ni nos afirma en nada. O tal vez notamos que nuestra esposa, nuestro esposo ya no nos ve. Y decimos: ¿qué es lo que tengo que hacer para probar nuestro amor para esa persona? Y eso en realidad es lo que estamos viendo aquí. En este pasaje el apóstol Pablo está experimentando y expresa su experiencia de esos mismos corintios que no están respondiendo al amor que él les ha demostrado.
Y no es que Pablo está llorando, no es que Pablo está quejándose, más bien Pablo los está exhortando, los está regañando, reprendiendo a los corintios, porque no es que solamente no lo están siguiendo a Pablo y criticando a Pablo y juzgando a Pablo, más bien están siguiendo a los equivocados. Y por eso aquí encontramos que él los está regañando y dice: yo los regaño, pero es porque yo he vivido de esta manera. Y él da como base a su argumento cómo él ha vivido frente a ellos, probando que su ministerio y su vida ha sido auténtica y real y verdadera para ellos. Y entonces para nosotros esa sería la idea grande que nosotros captamos. El verdadero líder, pastor, líder de grupo de comunidad, voluntario, papá, mamá, cualquier lado que tú tienes influencia, el verdadero líder cristiano no solamente tiene los motivos correctos, como vimos la semana pasada, sino vive una vida auténtica de sacrificio para los otros. Entonces, no solamente viene de los motivos correctos, sino viene y se manifiesta en cómo nosotros sacrificamos unos para los otros. Entonces, su sufrimiento aquí, lo que él ha experimentado hasta ese punto, es una prueba de su amor, de la autenticidad de su ministerio. Y él quiere que ellos reconozcan esa realidad. Así que vamos a ir al texto y ver lo que él dice sobre su propia vida. Versículo 3. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Entonces, basado en lo que vimos la semana pasada, nosotros somos llamados a reconciliar a otros a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el ministerio, el llamado, la obra, si seguimos a Dios, de reconciliar a las personas de Dios. Entonces, nuestro ministerio va a depender de cómo nosotros vivimos delante de otros para que nuestras vidas no sean de estorbo a otras personas. Eso es lo que él está diciendo así. Y lastimosamente eso significa, bueno, lastimosamente en algunas de nosotros mentes, pero en realidad es lo mejor para nosotros, pero significa que como yo vivo afecta a otros. Como yo vivo antes que los otros, los puede afectar, que nosotros vamos a vivir poniendo a los otros antes que nosotros. Entonces significa que no podemos hacer todo lo que queremos hacer, no podemos decir todo lo que nosotros queremos decir, no podemos actuar todo lo que como igual todo el mundo actúa. Es triste porque aún esta semana salió las noticias de alguien bien conocido en el ministerio, que en realidad él había fallecido hace unos meses, pero ahora salió que hizo algunas cosas durante su ministerio que son cuestionables. Ahora no tienen todas las pruebas, pero aún el hecho de que tiene la apariencia de que no hizo lo correcto, ahora está afectando su reputación, la credibilidad de su familia, de su ministerio, aún después de su muerte. Eso tiene consecuencias cuando no vivimos como deberíamos vivir. Y él dice, por eso vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Que nosotros no somos un estorbo, no somos un obstáculo. Ustedes saben cómo es cuando uno va caminando en medio de la noche, todo está oscuro, tratas de no prender ninguna luz para no despertar a nadie, ¡pum!, pegas contra algo. Eso es un estorbo, un obstáculo. Él dice, no queremos que nuestras vidas sean un obstáculo para otros. Y en eso él está demostrando, señalando, apuntando hacia los falsos maestros, quienes están viviendo para sí mismos, engañando a otros. Y él dice, nosotros no queremos vivir como ellos, a base de la ganancia personal, a base de los motivos personales, a base de las agendas personales. No queremos ser como los falsos maestros. Entonces él está trabajando, creando un ministerio donde no hay obstáculos para otros seguirlo. Y hay algo que decir aquí. Cuando uno está en una posición de liderazgo, siempre va a haber personas que se quejan de uno. Créame, yo sé. Siempre van a decir, hey, a mí no me dan tanto tiempo como yo merezco con ellos. O a mí no me firman tanto que yo quisiera. O ellos no toman buenas decisiones. O no me tratan bien, o deben de hacer esto o lo otro mejor.
Ellos están jugando política, dicen cosas así, pero lo que tenemos que reconocer es cualquier líder que realmente está siguiendo a Cristo también va a fallar, igual como cualquier de nosotros. Entonces tendemos a veces de poner el líder cristiano como un pedestal o una plataforma arriba donde pensamos que él no va a fallar o que pensamos que su familia no va a fallar. Pero nosotros tenemos que entender que esos también son personas que son imperfectos. Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra mente lo mejor para esas personas. Aun cuando fallan, que están ahí, también estamos aquí no para criticar y traicionar, sino para edificar. O cuando escuchas algo que tal vez no suena muy bien, es un chisme y inmediatamente empezamos a creer lo peor de esas personas, después de que ellos han dado toda su vida hacia nosotros. Nosotros tenemos que darles el beneficio de la duda, por lo menos hasta llegar a tener la verdad en nuestras manos. Entonces, por un lado, tenemos que tener mucho cuidado de simplemente juzgar y criticar sin los hechos. Pero por otro lado, también hay que reconocer cuando hay alguien en una posición de liderazgo que realmente no está viviendo como debe de vivir. Nosotros tenemos que tener cuidado de ser engañados por personas que se llaman pastor o apóstol o líder o lo que quieres llamarlo y viviendo como no deben vivir y seguirlos igual. Yo he escuchado tantas personas diciendo, bueno, ese pastor engañó a ellos y hizo esto y ese es un pastor. Y yo le digo, no es un pastor, es un falso maestro que está haciendo eso. Entonces, hay dos lados de la historia y nosotros tenemos que utilizar nuestro discernimiento y entendimiento para ver a nuestros líderes. Pero al final, el punto es que nosotros tenemos que vivir de tal manera que no hay nadie que nos pueda acusar con algo real y verdadero. Siempre nos van a acusar, pero que cuando ellos nos acusan, hemos vivido de tal manera que no pueden decir nada más que una simple acusación. Y eso es ahora lo que Pablo va a hablar y nos va a dar 18 diferentes frases para describir su experiencia en el ministerio al sacrificarse a sí mismo para el pueblo de los Corintios. Dice así, versículo 4: en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Cómo? Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Entonces, no somos de tropiezo, más bien todo lo que nosotros hacemos demuestra la autenticidad de nuestro ministerio. Él dice, ustedes dicen que nosotros no somos ministros verdaderos porque estamos sufriendo, pero yo les voy a demostrar que nosotros sí somos verdaderos ministerios por nuestro sufrimiento. Y él dice, hemos aguantado las dificultades y las privaciones y las calamidades. Y yo quiero que entendamos esa mentalidad, porque creo que muchas veces creemos lo opuesto. Muchas veces nosotros creemos, si todo me va bien, entonces Dios está conmigo. Si todo me va mal, Dios está en contra de mí. En realidad, puede haber cosas que pasan en nuestras vidas, que son calamidades, que son privaciones, que tenemos que aguantar dificultades y aún Dios está con nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces él sabe que cuando él llegue a ser líder dentro de la iglesia va a pasar por esas dificultades. E igual Dios está con él. Ahora hay un punto aquí también que quiero subrayar. Y eso es que ser el líder en la iglesia a veces parece muy lindo, pero no siempre es lindo. Ahora, no significa que no deberíamos de querer poder servir de esa manera. De hecho, en 1 Timoteo 3:1 dice así: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia o ser líder en la iglesia, desea una posición honorable. Entonces está bien querer eso, pero muchas veces depende de los motivos de nosotros, de que si lo que quieres está bien o está mal, si es correcto o incorrecto. Porque hay algunas personas que yo quiero ser líder y después dan un montón de razones basadas en su orgullo, porque yo lo merezco, porque yo soy mejor que el otro o la otra. Pero
no es así. A veces lo buscamos por el estatus o la fama o la plataforma que nos dan, pero hay que reconocer, si nosotros de verdad lideramos como Dios nos ha mandado a liderar, ¿sabe qué? Nunca vamos a satisfacer a todas las personas que están detrás de nosotros. Siempre vamos a tener que hacer decisiones que algunas personas no les va a gustar. Siempre va a haber personas que simplemente no te caen bien a ellos. Y en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, era aún más fuerte, era aún más difícil. Ellos cuando llegaban a ser líderes en la iglesia, en un ambiente donde no era un ambiente cristiano, entonces ellos llegaban a ser el blanco de la persecución, el objetivo de la persecución. Entonces para Pablo llegar a ser líder no es solamente cargar con las presiones de la iglesia, pero es también representar la iglesia frente al mundo y sufrir bajo lo que el mundo le tiraba encima de él. Y hoy en día hay tantas personas que simplemente quieren ser los influenciadores. Ellos quieren el rol sin la responsabilidad, quieren la autoridad sin el sufrimiento, sin lo que realmente implica. Quieren la fama sin la crítica. Era algo duro. Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustas, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Entonces, en esta lista de 18 diferentes frases, él empieza con lo que él ha sufrido físicamente, golpeados y en la cárcel, disturbios, trabajado hasta quedar sin fuerza, con hambre y sin dormir. Y si quieres leer un poco de lo que ellos enfrentaron, solo hay que leer Hechos, el libro de los Hechos. Pero esas son las consecuencias físicas de ser un líder en la iglesia en ese tiempo. Y hoy en día es lo que muchos líderes alrededor del mundo experimentan muchas veces al ser cristianos, líderes cristianos en países que no son cristianos. Una vez yo estuve hablando con un pastor de China, había una conversación ahí que yo estuve presente y él dijo, en realidad cuando me meten en la cárcel, eso es cuando yo puedo descansar. Así es como ellos han vivido y yo personalmente y mi familia hemos dado gracias a Dios que Él nos ha puesto aquí. Es jamás lo que uno podría esperar, pero eso es donde Él nos ha puesto. Pero mi pregunta es, si yo sería tan fiel a la predicación de la palabra, si yo también tengo que enfrentar persecución. Y en realidad es una pregunta para cada uno de nosotros. Si de verdad pondríamos la etiqueta ser cristiano, si esa etiqueta significa o significaría persecución. Podríamos de verdad perseverar aun cuando estamos siendo golpeados y encarcelados y la vida se pone difícil, porque a través de la historia del cristianismo en el mundo, esto ha sido la experiencia de muchos. Ellos lo hicieron, golpearon, mataron a nuestro Señor, ¿por qué a nosotros no? Y eso va a ser lo que realmente prueba la fe en ese sentido. Y yo no sé cómo va a ir en nuestro país o nuestros países, pero yo sí sé una cosa, que hasta el Señor venga, las cosas se van a empeorar y nosotros vamos a ser probados más y más en cuanto a esa fe. Y hay que orar que Dios nos dé las fuerzas, la perseverancia como Pablo en medio de eso. Pero no solamente demostraban su perseverancia y aguante físico en los sufrimientos, pero también él habla del carácter mismo de ellos como ministros y cómo deben de probar su ministerio. Él dice, versículo 6, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y también por nuestro amor sincero. Entonces vemos qué es el carácter del ministro, qué es el carácter que sigue a Dios, de la persona que sigue a Dios, que funciona como el embajador de Dios. Él dice primero su pureza, sus motivos son puros. Esa palabra de pureza significa separado, santificado, no como el mundo.
Entonces, como vive su vida, él no es algo sucio, no es algo manchado. Y esto puede ser en cuanto a su agenda, su pureza, está enfocado nada más en la misión de Dios, o puede aplicarlo a su pureza sexual, o en cuanto a su actitud. No es alguien que hace el ministerio solamente para los beneficios de sí mismo, ni tampoco él actúa con una prepotencia sobre las otras personas, como Jesús mismo lo dijo. Nosotros no lideramos como los líderes del mundo. Y primero de Pedro 5 dice, sí, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ellos, sino porque están deseosos de ¿qué? De servir a Dios. No abusan de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Nosotros no lideramos como los líderes del mundo. El liderazgo del mundo se trata de uno mismo. El liderazgo cristiano se enfoca en Dios y su misión. Y esto sale de la pureza interior de sus siervos. Segundo, habla de su entendimiento. En el liderazgo pastoral, o aún siendo líder en su familia, guiando a sus hijos o en su grupo de comunidad, a veces hay situaciones que nosotros tenemos que tomar decisiones y necesitan acción. Y para hacer eso nosotros siempre necesitamos el entendimiento que viene de Dios y no de nosotros. Y por eso pedimos constantemente, Dios, denos tu sabiduría, denos tu discernimiento, denos tu entendimiento para esa situación. No hace mucho nosotros llevamos un grupo de hombres de la iglesia a un campo de batalla. Aquí en Carolina del Sur hay un campo de batalla que se llama Cowpens, y es realmente el lugar de batalla de una de las batallas más importantes de la guerra revolucionaria, cuando los de Estados Unidos ganaron su independencia contra los británicos. Y entonces fuimos a ese campo de batalla y tuvimos un guía que nos guiaba y nos instruía en las diferentes decisiones de liderazgo que se tomaron durante la batalla, que determinó quién iba a ganar la guerra la batalla. Y en esa batalla ganó los de Estados Unidos, y por esa batalla entonces toda la guerra cambió. Pero todo fue basado sobre las decisiones que ellos tomaron, que ellos tenían entendimiento de la situación, un mejor entendimiento de la situación que los mismos británicos. Y entonces el entendimiento que Dios nos da no se trata simplemente de reaccionar, pero es entender las situaciones y actuar de acuerdo a la verdad bíblica que encontramos aquí en las Escrituras, para así mover hacia adelante en la misión de Dios. Y eso es diferente que esos falsos maestros que él tiene que enfrentar. Ellos no utilizan el entendimiento de Dios, más bien utilizan su propio entendimiento para su propio beneficio. Y el resultado entonces es el caos, el daño, el engaño y todo lo que se ve a través de la historia de la iglesia. Cuando malos maestros, malos líderes entran en la iglesia, llega a ser corrupta. Y dentro de esa corrupción, y entonces esa corrupción lleva al abuso, y el abuso lleva al daño de las personas, y el daño de las personas lleva a la gente que rechace a la iglesia, rechace a Dios. Yo no puedo decir cuántas veces he escuchado historias aún de ustedes de cómo han sido dañados de líderes dentro de la iglesia. Y eso me duele el corazón, porque yo no sé cómo todavía siguen en la iglesia cuando escucho algunas de esas historias. Pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros como líderes utilizamos nuestro entendimiento desde corazones puros. Tercero, él habla de su paciencia. La palabra viene de la misma palabra de perseverancia, de aguante. La idea es que tal vez estás en un barco que está siendo movido por una tormenta, y tú agarras a algo sólido y puedes aguantar y sostener en medio de esa tormenta. Eso es lo que él está diciendo, que tiene la habilidad de aguantar. No es simplemente la habilidad de esperar, sino de aguantar bajo presión, aguantar cuando las cosas no pasan como uno quisiera que pase. Aguantar cuando las personas te critican o no te escuchan o están arruinando sus vidas. Cuando te dicen cosas inapropiadas y tú sigues amándoles.
Eso sí es difícil, pero no se trata de reaccionar con emoción y enojarnos, sino es tener paciencia con ellos. 4, él habla de la bondad, la buena voluntad a otros a pesar de que no nos tratan bien. Demuestra que nos importa las otras personas. Es tratar a otros como deberíamos de tratar a ellos. Como Pablo dijo la semana pasada, hay que ver a las otras personas como una nueva creación, con ojos de una nueva perspectiva. Ellos son personas que deberíamos demostrarles bondad. No es solamente ser buena gente con ellos. Eso se trata de demostrarlos, de amarlos. Y ha sido una excelente pregunta para mí pensar durante la semana. Yo soy una persona que demuestra bondad a otros, porque sé que es una de mis debilidades. Yo soy una persona sumamente motivada por cumplir con las cosas, y cuando estoy solamente enfocado en cumplir con las cosas y en la obra, puede ser que yo no estoy pensando en las personas mismas. Entonces llegamos a esas últimas 2 características del carácter de la persona, del ministro, y tal vez resumen todo lo que hemos hablado. Esto se hace a través del poder del Espíritu en nosotros y el amor sincero que nosotros tenemos para ellos. Y es lo que yo quiero que entendamos. La manifestación auténtica del poder del Espíritu no se encuentra solamente en los milagros o en las visiones o en los sueños que uno tenga. Se manifiesta en el fruto que produce en nosotros hacia los otros. Él está claro aquí. Todas esas que viene y todas esas cosas que Él ha dicho, esos no vienen de ellos mismos, sino viene de Dios trabajando en ellos. Él no dice que es a través del Espíritu. Él dice que el Espíritu en nosotros está demostrando el fruto del Espíritu. El Espíritu lo ha cambiado a Él, y entonces Él puede actuar de esa manera. Y eso es para todos nosotros. Va más allá que simplemente liderazgo en la iglesia. Aplica a la familia, aplica a los que tienen hijos, aplica a los que tienen que trabajar en una compañía. Tú eres una persona que tiene influencia sobre otros. Y de alguna manera, en alguna capacidad, tú estás liderando a otros. Y aquí podemos ver un ejemplo del carácter del cristiano y cómo debe vivir en este mundo. Solo por el hecho de ser un discípulo de Cristo, ahora significa que nosotros vamos a representar a Cristo ante el mundo. Somos embajadores, como dijo Pablo la semana pasada, y eso significa que vivimos de una manera que demuestra ese carácter. Entonces él habla de ese sufrimiento, habla del carácter del ministerio, pero también da unas características de cómo es el ministerio. La verdad, el poder y la justicia. Él dice, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Literalmente él dice, en la palabra de verdad hemos ejercido nuestro ministerio. Y creo que nuestra versión lo capta bien. Él ha sido fiel en predicar la verdad, fiel en la proclamación de la verdad. No ha cambiado, no ha diluido la verdad. Él está comprometido a la verdad. Y si algo necesario cuando se trata del ministerio del cristiano es la verdad. Eso es el centro. No podemos estar afectados por cómo el mundo lo ve ahorita, que es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Fue muy interesante esta semana ver el debate entre los 2 candidatos presidenciales de Estados Unidos. Y antes que todo, yo no sé cómo esos 2 viejitos llegaron a estar en esa posición, pero eso es otro tema. Pero ellos no hablaron nada de los temas que ellos los propusieron, de lo que iban a hacer. Solo estaban dando entre sí. Y uno decía, pues tú has hecho eso. Y el otro decía, no lo hice. Y después el otro volvía la crítica, el ataque. Pero era interesante porque este pensaba que tenía la verdad y el otro también pensaba que tenía la verdad. Pero nosotros como creyentes, nosotros seguimos una verdad, predicamos una verdad, somos unidos por una verdad, y esa es la verdad de Dios que encontramos en sus escrituras, que señala hacia Cristo como el Señor. Cualquier ministerio verdadero está enfocado en la verdad.
pero también habla del poder de Dios en nosotros. El poder de Dios que obra en nosotros, de tal manera que así nosotros tenemos poder en el ministerio. Y es una actitud de humildad que reconoce que cualquier éxito que nosotros tenemos viene de Dios. Viene del poder de Dios dentro de nosotros. Si yo estoy creciendo en mi madurez, es porque Dios está orando en mí. Si yo llevo a personas a conocer a Cristo, es porque Dios está orando en mí. Si yo tengo alguna influencia sobre otras personas, es porque Dios está obrando en mí. Somos nuevos, dijo Pablo la semana pasada, por el poder del Espíritu en nosotros que va renovándonos más y más a su imagen. Y por eso nosotros entonces tenemos el poder de Dios en nosotros para dar testimonio de esa verdad. Y cuando estamos en la palabra de verdad, cuando actuamos en el poder de Dios y el poder de Dios está en nosotros, entonces Él dice que nosotros tenemos y utilizamos las armas de la justicia. Nosotros representamos la justicia del mundo. Eso no es el juicio de Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar como Dios. Eso es lo que hace Dios, es juzgar. Nosotros representamos la justicia de Dios, la rectitud de Dios, la perfección de Dios, y damos testimonio de Dios. Esa es la misión en que estamos. Entonces, una vez más, todas esas características, todo lo que acabamos de ver, no se trata simplemente de los ministros profesionales, los pastores, los líderes de la iglesia, los misioneros. Esto es para cada creyente. Cada uno de nosotros debemos estar en la verdad, conocer la verdad, predicar la verdad, y para hacer eso hay que conocer la verdad. Y nos encanta escuchar opiniones de personas que vemos en Facebook y los tweets en el Twitter. Pero nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, lo que ya Él nos ha dado, invertir tiempo en ella y leerla y conocerla. Porque eso es lo que nos da balance a todo lo que nosotros escuchamos. Y por eso entonces vamos a tener una base por lo cual nosotros podemos vivir delante de los otros en rectitud, en justicia, amando a los otros. Pero si andamos como el resto del mundo, sin esa base, si andamos en el pecado, no tenemos autoridad, no tenemos poder para cambiar a nadie, porque no hay convicción. Si eres una persona que siempre miente, si eres una persona que siempre tiene excusas para sus errores, si eres una persona que ve pornografía, si eres una persona que chismea, ya entonces uno no tiene la base moral, el fundamento moral, ni la credibilidad para influir a las vidas de otras personas. Pero cuando seguimos a Dios y nos negamos a nosotros mismos, entonces el poder de Dios actúa en nosotros para realmente representar su justicia en el mundo a través de la verdad que Él nos ha dado. Y la gente lo ve y te sigue o te rechaza. Pero tienen que escoger por el poder que ellos observen en uno. Versículo 8. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Es una paradoja de la vida cristiana que Pablo está viviendo. Es una imagen de un poco de lo que él está enfrentando, y veremos esto más en otros capítulos. Pero a pesar de todo lo que él acaba de decir, ellos siguen sirviendo a Dios, sea lo que sea es la reacción de la gente, sea lo que sea en cómo los tratan, sea lo que sea es el resultado de la persecución, sea lo que sea que significa su estado de ánimo, su estado físico, él está seguro en su misión y su identidad en Cristo. Es por eso que él puede seguir sirviendo a Cristo, seguir adelante en la misión. Entonces él dice esos contrastes, y algunos son circunstancias y físicos, pero él dice que la realidad es verdadera, está dentro de nosotros. Entonces por fuera nos ven como impostores, pero somos sinceros. Tal vez afuera nos ignoran, pero somos conocidos por Dios. Físicamente estamos muriendo, pero a la vez tenemos vida eterna.
Tal vez nos golpean y nos disciplinan, pero todavía no hemos muerto. Tal vez estamos tristes por el dolor que es esta vida, pero también estamos llenos de alegría por lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Todo lo que nosotros observamos, lo que nosotros vemos, lo que miramos con estos ojos, no lo es todo. Es fácil ser engañado por apariencias de ambos lados. Puede parecer que no hay mucho bueno que está pasando en la vida de Pablo ahora, pero hay mucho bueno que está pasando en la vida de Pablo ahora. O puede ser que los falsos maestros se ven que sus ministerios son buenos, sus ministerios son fuertes, sus ministerios son grandes, pero a la vez ellos son falsos maestros y no es cierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a líderes grandes de ministerios de repente caen? Divorcio, inmoralidad, corrupción, robo, abuso espiritual. No para la lista. Ha habido varias veces en mi propia vida que personas cercanas a mí han caído. Personas que yo jamás hubiera pensado. Pero por otro lado, ¿cuántos pastores y líderes están sirviendo detrás de las escenas del escenario, sufriendo, siendo perseguidos, y nadie nunca va a conocer sus nombres, pero Dios sí los conoce? Entonces nosotros no podemos juzgar ningún ministerio ni ninguna persona por lo que vemos de afuera, su influencia, su parecer, su alcance, su inteligencia, su elocuencia, su habilidad, lo grande que es su iglesia. No podemos juzgar por apariencias, porque eso no es la realidad verdadera. Y eso es lo que Pablo termina diciendo así en el versículo 11. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Él explica: nosotros hemos dado todo para ustedes e igual no nos ha abierto su corazón. Las palabras que él utiliza aquí es bastante interesante. Nuestra versión no lo capta tan bien, pero él dice: nosotros no hemos restringido a nosotros mismos hacia ustedes, hemos abierto completamente a ustedes, pero ustedes se han restringido contra nosotros. Pero es porque ellos van y siguen sus afecciones y afectos mundanos que encuentran en los falsos maestros. Muchas veces cuando se trata de falsos maestros en la iglesia, toleran a los falsos maestros dentro de la iglesia porque ellos les alimentan sus ídolos. Eso es, los falsos maestros les dicen cosas que les gusta escuchar, que les hace sentir bien. Segundo Timoteo 4:3 lo dice muy bien: cuando la gente tiene comezón de oídos, esos falsos maestros los satisface. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Siempre me pregunto, ¿por qué hay personas que siguen personas que es obvio que los están engañando? Y la respuesta es fácil: porque ellos les dicen lo que ellos quieren escuchar. Los predicadores de prosperidad, ellos tienen seguidores no porque es verdad, sino porque a la gente le gusta escuchar que tal vez ellos también pueden tener prosperidad. Así que, basado en este pasaje, tengo 3 pensamientos rápidos. Primero, Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros, sea que estemos en liderazgo, que no estemos en liderazgo. Hay aspectos de todo lo que él acaba de decir que aplica para todos, pero hay que entender esto. Todos nosotros somos embajadores de Cristo y por eso nuestros ministerios y vidas deben reflejar a Cristo en pureza, entendimiento, verdad, poder, el Espíritu, aguante, perseverancia, paciencia. No podemos actuar de otra manera que va a estorbar a otros. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Tú estás viviendo tu vida que anima a las personas a seguir a Cristo o tú estás viviendo tu vida que estorba a las personas de seguir a Cristo? Segundo, como vemos el ejemplo de aquí, a veces nosotros tenemos que abrirnos a las otras personas para ayudarles de salir de ellos mismos y dejar de pensar en sí mismos, para que ellos puedan tener una nueva perspectiva. Pablo aquí abre su corazón para que ellos puedan ver que él no tiene ninguna agenda personal en esto. Y en eso él sí demuestra su debilidad, pero en su debilidad también demuestra la fortaleza, el poder de Dios. Y eso es lo que estamos hablando durante todo ese tiempo. Cuando nosotros demostramos nuestra debilidad, la gente puede ver más la fortaleza y el poder de Dios.
Cuando demostramos que no somos perfectos, ellos pueden ver el poder de Dios en nosotros, el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, cuando nosotros encontramos en situaciones bajo ataque de otras personas, si nosotros hemos sido de verdad impulsados a amarlos, nosotros podemos abrirnos a explicarles nuestra posición con ellos mismos. Lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por amor de Dios y hacia nosotros. Tú estás dispuesto a demostrar sus debilidades para que otros puedan ver la fortaleza de Dios, el poder de Dios. Y por último, amar a otros es difícil. Amar a otros es costoso. Amar a otros fielmente, realmente amar de verdad, escoger amar a otros, no es algo que es tan fácil de hacer. No se trata nada más de un sentimiento, sino estar al lado de alguien, aun cuando no te quieren allí, y ayudarles a ver la verdad. Y tú me dices, pero esas personas no lo merecen. No, ninguno de nosotros merecemos el amor de Dios tampoco. Pero nosotros hemos sido llamados a amarlos. Entonces yo quiero que ustedes piensen ahora mismo, ¿quién es la persona que yo tengo que demostrar amor hacia? ¿Quién es la persona que yo debería demostrar el amor de Dios hacia ellos? No lo merecen, pero Dios nos llama a hacer eso. Que Dios nos ayude, que nos encamine en tener un ministerio sincero, un ministerio de verdad, como nos enseña Pablo aquí. Déjame orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú, primero que todo, antes que Pablo, nos amaste de tal manera que viniste a la tierra, diste tu vida en amor hacia nosotros para que nosotros pudiéramos aún seguirte. Y ahora nosotros, en agradecimiento y también reconociendo ese amor, siendo empoderado por tu Espíritu, por amar a otros, Señor, eso es lo que queremos hacer. Ser tus embajadores, tus representantes en este mundo extraño, una tierra extraña, como extranjeros aquí, pero dependientes en ti. Entonces yo pido, Señor, por las personas que me están escuchando hoy, en línea, en Spartanburg, o donde sea que estén, que pueden aplicar esas verdades de sus vidas y vivir una vida que no estorba, que no es de tropieza para nadie en llegar a conocerte a ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Me salvaste, me amaste, mi amigo redentor, humillado por mi causa, me sanaste. Cantamos. De los cielos descendiste y tomaste mi lugar. Esperanza me entregaste, perdonado me levantaré. Oh,
allá mi alma declara mi alabanza. Te doy mi alabanza. Te yo te doy que todo mi ser se aferre a la cruz donde Jesús venció. Me rendiré mientras yo tenga aliento, a ti te cantaré. Todo mi ser se aferre a la cruz donde Jesús venció. Me rendiré mientras yo tenga aliento, a ti te cantaré. Oh, cuán grande gracia en ti, mi Cristo, que en mí tus ojos se fijarán. Tu grandeza mi alma declara, mi alabanza te doy, oh, mi alabanza te doy, oh, mi alabanza te doy. Muchas gracias por acompañarnos. Antes que se vayan, me gustaría invitarlos a los que tal vez no viven aquí en Greenville, pero sí nos ven regularmente por nuestro ministerio en línea, de contactarse con nosotros. Nosotros vamos a poner un link abajo del video donde pueden clicar y llenar con su información. No es mucho, solo su nombre, de dónde son, alguna petición de oración, pero eso nos va a ayudar a ver quiénes están conectándose con nosotros y nos da la oportunidad y privilegio también de conectarnos con ustedes. Sería de gran gozo para nosotros conocer a ustedes a pesar de que no viven muy cerca de nosotros. De vez en cuando yo estoy hablando con alguien tal vez en otro país y nos dicen, hey, sí, nosotros los vemos todos los domingos, y yo, wow, cuántas personas nos están viendo por todo lado. Entonces, si tú nos ves regularmente o te consideras como parte de nuestro ministerio en línea, nos encantaría conectarnos con ustedes. Así que clique el link, llene esa información y nosotros queremos responder personalmente a ustedes. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una excelente semana y que Dios les bendiga.